Seguimos recorriendo la mañana santafesina, 11:54. Sigue con nosotros Gustavo Castro aquí. Cuando vino Gustavo dijo, voy a charlar de dos temas. Dos temas. Uno ya lo desarrollamos, tiene que ver con las expectativas políticas que se han vuelto a generar en torno al peronismo, en torno a las elecciones que se vienen. Y otro que es algo que está ocurriendo en este momento. Hay una audiencia conciliatoria en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de un reclamo que hace la provincia de Santa Fe por lo que considera es una deuda previsional del Estado Nacional. 1,2 billones de pesos. Ese es el cálculo de máxima que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe. Me parece que está bueno el tema como para tirar del piolín y aprovechar para desmitificar algunas afirmaciones o como para desentrañar al menos algunas afirmaciones que se apoyan sobre prejuicios. Por ejemplo, que la ANSES es deficitaria, no tiene plata y le hace perder plata al Estado Nacional por las moratorias previsionales y porque el kirchnerismo le regaló jubilaciones a todo el mundo, sin que hayan hecho los aportes. ¿Qué tiene que ver esto con el juicio de Santa Fe a Nación? Ahora vamos. Este juicio, este reclamo que hace la provincia de Santa Fe se inicia en el año 2023, todavía gobierno de Alberto Fernández del Frente de Todos, a nivel nacional gobierno de Perotti acá. ¿Cuál es el reclamo? Que Nación, hay una diferencia de cálculo en los montos que transfería el Estado Nacional a la provincia como parte del financiamiento del déficit de la caja de jubilaciones. ¿Qué es todo este barullo? En la década del 90 hubo muchas cajas provinciales, cajas jubilatorias provinciales, algunos más grandecitos seguramente lo recordarán, que fueron transferidas a la Nación en el marco de la reestructuración del sistema jubilatorio, la privatización, la llegada de las AFJP. Hubo algunas cajas jubilatorias que no fueron transferidas porque en las provincias se decidió o se resistió la transferencia. Entonces, en ese marco también se dispuso que a cambio de la transferencia de las cajas jubilatorias provinciales mayormente deficitarias, un 15% del total de la masa coparticipable iba a ser destinado al financiamiento del ANSES, que es un 15% del total de la masa coparticipable. De toda la guita que se recauda de impuestos que se reparten entre nación y provincia, de toda esa guita, IVA, ganancias, por ejemplo, de toda esa montaña de guita, el 15% se iba a destinar al financiamiento de ANSES, es decir, al Sistema de Seguridad Social Nacional. mucha plata. Mucha plata. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Las provincias que no habían transferido sus cajas jubilatorias decían, che, pero vos me estás sacando plata a mí, yo sigo con la caja de jubilaciones, que es un perno, porque decidí mantenerla bajo mi órbita, porque además las modalidades jubilatorias son más beneficiosas para los jubilados y pensionados de la provincia de Santa Fe, es decir, para los empleados públicos mayormente. Las cajas de jubilaciones provinciales son, en su enorme mayoría, las cajas de los empleados públicos, ¿no? Entonces dice, estas provincias, yo quiero que me des algo a cambio, porque yo estoy poniendo de mi parte para financiar el Sistema de Seguridad Nacional en el marco de un acuerdo de transferencia de cajas jubilatorias a la Nación, y yo sigo sosteniendo mi propia caja. Entonces, ¿qué es lo que se acuerda en aquel momento? Bueno, del déficit de cada una de las cajas de jubilaciones de la provincia, mediante unos cálculos muy enquilombados, la Nación va a poner tanto, X
parte del déficit de las cajas jubilatorias provinciales lo absorbemos nosotros. lo absorbe la nación. Lo absorbe la nación. Volvemos al presente. ¿Qué es lo que ocurre en el 2023 y que ocurrió mayormente desde esos pactos entre nación y provincias hasta la actualidad? Hay diferencias en el cálculo. Nación dice, no, yo te tengo que transferir 3. Y la provincia dice, no, vos me tenés que transferir 10. 4,50, son 20. 4,50, son sí. en más. Hay diferencias. En este caso, se hacen los reclamos administrativos y después la presentación judicial. ¿Qué es lo que termina ocurriendo cuando llega Milei? Ni siquiera hay diferencia de cálculo. Dice Milei, dice, no te voy a dar más un centavo. Claro. 0 te voy a dar. Claro. Se terminan todas las transferencias a las provincias. Claro, ¿Por qué? Porque metáforas mileianas, preparen la vaselina. Claro. ¿Por qué? Porque firma un decreto que dice no te transfiero más. Y se terminó. La audiencia conciliatoria de hoy tiene estas dos características. La deuda vieja o el reclamo sobre presunta deuda vieja de 2023 hacia atrás por diferencia de cálculo y el reclamo por el cero del año y medio de 2024 hasta aquí. Esta es la característica que tiene este juicio. Ahora, ¿por qué esto va atado a la moratoria previsional? Para que nos vayan siguiendo. ¿Se acuerdan del 15%? ¿Te acordás de esto que hablamos? Del 15% del total de la guita que se recauda por impuestos que se coparticipan, se distribuyen entre nación y provincias. Cuando en el 2000, eso necesitaba periódicas renovaciones de lo que se denominaban pactos fiscales. En el 2006, 2007, la provincia de Santa Fe decide no renovar su voluntad de adherir a este pacto. Y dice, yo no te quiero dar más. Yo quiero esa plata que vuelva a mi provincia porque las condiciones cambiaron. Ya no son las de la década del 90. El sistema de seguridad social nacional se está reconfigurando aceleradamente. Yo quiero esa plata de vuelta en la provincia. No quiero que me descuenten más, no quiero que me retengan más. 2008 se estatiza el sistema jubilatorio nacional, se estatiza en la CFJP. El sistema de seguridad social, la ANSES, pasa a ser superavitaria. Entonces, ¿qué es lo que dice en aquel momento el gobierno de Hermes Wiener? Dice, las condiciones que hicieron que el 15% del total de la masa coparticipable sean destinados a financiar la CES no existen más. Entonces, yo voy a juicio y quiero que me des esa plata. Ahí viene el histórico reclamo que se hizo una propaganda política de campaña del Frente Progresista Cívico y Social. Lo que el kirchnerismo nos roba, nosotros lo vamos a reclamar. Naturalmente, la situación venía de bastante antes. ¿Qué es lo que se decía en ese momento del gobierno nacional? No, porque es cierto que ahora tenemos superávit. Ahora, si dejamos de percibir ese 15%, pasamos a ser deficitarios. La ANSES, el Sistema de Seguridad Social Nacional, pasa de ser superavitario a deficitario. Transcurre el tiempo, llegamos al año 2015, 2 días después de la victoria de Mauricio Macri en el balotaje frente a Daniel Scioli, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a la provincia de Santa Fe, y a la provincia de Córdoba y a la provincia de San Luis, que habían hecho juicios similares. Entonces, con esa decisión, más allá de la deuda que se había acumulado previamente, la deuda de nación que se había acumulado previamente y que quedaba confirmada a partir de ese momento y que daría lugar a sucesivas negociaciones, lo que implicaba en el acto era que esa retención de fondos dejaba de ocurrir. Es decir, el 15% del total de la masa coparticipable dejaba de ser destinado al ANSES y esos recursos fluían de manera automática, como es la coparticipación, a las provincias.
Y acá me parece que está la clave. Fines del año 2015. Desde el año 2008 que se estatizan las AFJP, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, la ANSES es superavitaria. En el año 2015 tiene un levísimo déficit. Ya había Cuando gana Macri. Cuando gana Macri, último año de Cristina. Ya había 2 moratorias incluidas. Y la ANSES prácticamente estaba equilibrada. ¿Cuándo comienza el déficit? Con el fallo de la Corte. Entonces, esto me parece importante para entenderlo con perspectiva histórica y no engrudarnos en falsos argumentos. El problema del sistema de seguridad social de la Argentina, el déficit, no arranca con las moratorias jubilatorias, arranca con el fallo de la Corte del año 2015 por los juicios de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Hasta ese momento estaba equilibrado. De hecho, estaba equilibrado al punto que permitía que hubiera un esquema de movilidad jubilatoria atada a la recaudación y a la evolución salarial que pagara haberes por encima de la inflación y pagara asignaciones familiares para los trabajadores registrados y asignación universal por hijo para los trabajadores no registrados o desocupados por arriba de la inflación. Y era sostenible. Lo que lo torna insostenible al sistema de seguridad nacional argentino no son las moratorias jubilatorias ni esta pavada de que el kirchnerismo le regaló jubilaciones a cualquiera que no habían hecho los aportes como si fuera, en todo caso, responsabilidad también de los laburantes en negro que sus empleadores no le hagan los aportes. Caso emblemático de buque insignia, las amas de casa, ¿no? Claro. Y el personal doméstico. Claro, o Roberto Piazza. Claro. Hace poco que se quejó que le hicieron juicios laborales y tenía como 200 empleados en negro. Bueno, eso no es lo que le da la insustentabilidad, no es lo que lo torna poco sustentable al sistema de seguridad social del kirchnerismo, que tenía casi 100% de cobertura, que pagaba haberes por encima de la inflación, que pagaba asignaciones por encima de la inflación, que tenía un fondo de garantía de sustentabilidad que se había multiplicado exponencialmente desde que se estatizan las AFJP. ¿Que tenía problemas? Claro que tenía problemas. Ahora, no tenía severos problemas de sustentabilidad hasta ese momento. Después todo se agrava. ¿Por qué? Porque con los modelos de ajuste cae el empleo. Con los modelos desindustrializadores cae el empleo registrado. Consecuentemente, hay menor cantidad de aportes. Te entra menos plata al sistema de seguridad social. Se torna deficitario. Bajás impuestos, contribuciones patronales, alegremente, a lo pavote, sin nada, sin ninguna exigencia a cambio. Pierde financiamiento del sistema de seguridad social y se torna deficitario. Entonces, toda esta serie de elementos te demuestran que lo que se dice insistentemente una y otra vez, en muchos casos a sabiendas de que se está falseando la verdad, es que el problema del ANSES, el problema del sistema previsional argentino son las moratorias jubilatorias. Los datos concretos te dicen lo contrario. Comentario que firmó Gustavo Castro. Gracias, Gustavo. La seguimos la semana que viene. Antes que nada, 2 cosas. Un saludo, mándele a un oyente que tiene ahí en San José del Rincón, Víctor Salami. Un saludo al negro. Dice que no has hablado nada de las elecciones en Rincón. No es tu expertise, ¿no? No, la verdad es que desconozco. Podemos hablar porque hablamos de cualquier cosa impunemente, pero me parece que no sería lo más aconsejable. Se cree que está en el taller tocando de oído. No, esto se estudia, se prepara. Acá somos gente responsable. Bueno, gracias, Víctor, por estar ahí del otro lado del teléfono. Y habrá notado, Castro, que como he sido un tipo de bien, no pregunté por Boca. Felizmente. Estuve prudente. Me parece que por la sostenibilidad, ya que estábamos hablando del programa, sería deseable que no me preguntes. Gustavo Castro con nosotros.